Vamos a empezar con la ¿Cómo se le grabación. hace? ¿Cómo se le hace? Es como una llamada de WhatsApp, ponle en el micrófono y se apaga. A ver, no le sé, profe. A ver, me meto aquí. Púchale la pantalla, ¿no? Ya, yo te silencio, no te preocupes. Ay, presionan en la pantalla y va a salir el micrófono. Sale. Mora, tu cámara, porfa. Sale, pues vamos a empezar. Vamos a empezar de cero porque, pues no sé si ya les dijeron, pero probablemente no vamos a regresar a clases presenciales. Entonces nos quedarían 10 semanas de trabajo, ¿sale? Ya tengo sus temas para sus 10 semanas que vamos a tener pues de clases así virtuales. Yo me acordaba que sí ya les había dado la clase de amputación, pero pues según me dijeron por ahí algunos de ustedes todavía no se las he dado. Entonces esta clase va a ser sobre eso, sale sobre las amputaciones. No sé si ya vieron el video que subí. Si no lo hicieron, pues van a tener la clase ahorita, y si lo hicieron, pues va a ser nada más como un repaso, ¿sale? Ya las siguientes clases va a ser una por semana, pero en esta semana, el viernes, vamos a volver a tener otra, ¿sale? La de fisioterapia en amputaciones. Ahorita solo van a ser generalidades. El próximo viernes, este viernes que viene, pues a las 12 p.m. no tienen ninguna clase, no tienen agendado con nadie este viernes a las 12. Hasta ahorita no. Sale, me agendan a mí, porfa, y nos vemos a las 12, ¿sale? Ya a partir de la siguiente semana ya va a ser una clase por semana. No sé, ahí me dicen qué día pueden o qué día se les acomoda mejor, los días viernes, jueves, etcétera, ¿no? Pero ya va a ser una clase por semana a partir de la siguiente. Eh, En dado caso de que no regresemos a clases, pues el ciclo va a terminar normal el 25 de julio, ¿sale? Entonces nos quedan exactamente 10 semanas y son 10 temas que vamos a ver. Y bueno, ahorita les doy otras indicaciones cuando terminemos, ¿sale? Vamos a apurarnos y vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Sale, ahí están viendo ya todos la pantalla, ¿sí se puede observar bien? Sí. Va. También la cara de la güera. A ver, espérame, ahí está. Dios, güera. Entonces vamos a comenzar, ¿sale? Esta va a ser su clase de generalidades, les digo, no sé si ya vieron el video. Si fue así, pues creo que ya tiene un mes, va a ser nada más como repaso, pero pues vamos a comenzar con esta clase, ¿ok? Entonces, ¿qué es amputación? La amputación consiste en la remoción de un miembro o de una extremidad que está pues lesionada o dañada, de uno o más huesos. Esto puede ser, por ejemplo, si es en la pierna, pues, por ejemplo, si es en fémur, a nivel del muslo, perdón, sería solo fémur. Si es a nivel de la pierna, sería la tibia y peroné. Depende, puede ser de uno o más huesos, pero siempre se va a realizar en forma perpendicular al eje longitudinal de la pierna, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que la amputación siempre se va a realizar de esta manera y nunca de esta manera, ¿ok? Entonces, va a haber diferentes causas o diferentes etiologías que nos van a generar o nos van a dar como resultado una amputación. Las más comunes son las vasculares y los traumatismos, ¿sale? Pero en ellos también existen las infecciones, los tumores o los defectos congénitos. En la primera de las enfermedades vasculares, la principal causa de amputaciones representan una de las más frecuentes en un adulto mayor, en un paciente geriátrico, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen alteraciones de su sistema vascular. Un ejemplo es que los adultos mayores o los ancianos presenten aterosclerosis, ¿ok? Que es el engrosamiento de la pared vascular, y esto hace que el flujo sanguíneo pase con menor
con menor fuerza, ¿ok? Causa también una rigidez y a su vez puede ocasionar un acúmulo de grasa o de placa de grasa, ¿ok? Entonces, también se nos va a presentar en pacientes que sufren diabetes. ¿Por qué? Porque en la diabetes una de las principales alteraciones pues es la afectación del flujo sanguíneo, específicamente ¿dónde? En las piernas, ¿ok? Entonces, por enfermedades vasculares es la principal causa o una de las causas más frecuentes de afectaciones o de amputaciones en adultos mayores. Bien, la segunda causa es por traumatismos. Esta es producida por un agente externo que se define como la separación total del segmento o del miembro del resto del cuerpo, ¿ok? Muy comúnmente, pues en accidentes vehiculares, en traumatismos, a lo mejor le cae un objeto pesado en la pierna, etcétera. Pero, como ya les había mencionado en el video, este tipo de traumatismos, cuando no es muy grave o cuando cumple ciertas características, este tipo de amputaciones se pueden volver a reimplantar, obviamente dependiendo del tamaño de la extremidad y pues de unas características que vamos a ver a continuación. Puede ser que pueda volver a reimplantarse y sea funcional o simplemente se tenga que amputar y optar por una prótesis. El tercero es por infecciones, que aquí va muy de la mano con el primero, que era de las afectaciones vasculares, ¿ok? Se presenta en casos de infecciones potencialmente mortales, donde el modo más eficaz para poder tratar esa infección es amputar el área afectada. Aquí daba como ejemplo a los pacientes diabéticos que tienen una neuropatía diabética. Esto hace que tenga una alteración de la sensibilidad, una afectación en cuestión de que se pueden llegar a raspar, se pueden llegar a lastimar, se pueden llegar a cortar mal una uña y esto les va a generar que no tengan esa percepción de dolor o que tengan una alteración en la sensibilidad, lo cual no les avise o no les dé como pues un signo de alerta ese dolor que está produciéndose por la infección, ¿ok? Entonces es muy común también en pacientes que tienen diabetes, ¿por qué? Uno, por la neuropatía diabética de la alteración de la sensibilidad y dos, por las alteraciones vasculares que este va a presentar, ¿ok? No es exclusivo de pacientes diabéticos, sin embargo, sí es de los más comunes. Puede ser cualquier tipo de infección, a lo mejor la picadura de algún animal, etcétera, les puede generar algún tipo de infección y esto, pues como puede ser potencialmente mortal, lo mejor es amputar la extremidad o el segmento. Tenemos después a los tumores. Este no es tan común, pero pues también suele aparecer principalmente en los jóvenes y se realiza para eliminar tumores malignos agresivos y para evitar la metástasis, ¿ok? Aquí el médico lo que trata es de mantener completamente la funcionabilidad del paciente al momento pues, de remover el tumor. Sin embargo, en tumores como el osteosarcoma, que se puede presentar en huesos, ya no se tiene nada que hacer o no se puede hacer mucho por esa extremidad del paciente y lo más recomendable para evitar una propagación o una metástasis, pues es amputar todo el miembro, ¿ok? Y por último, como etiología, pues tenemos a los defectos congénitos. Estas puede ser producida por secuelas de posibles agentes teratógenos. ¿Cuáles son los agentes teratógenos? Los agentes teratógenos, o a lo que se refiere con agentes teratógenos, es que la madre estuvo expuesta a mucha radiación o estuvo tomando ciertos medicamentos que le pudieron haber causado una malformación o una mutación al feto, ¿ok? Puede haber dos causas. El primero puede ser que el paciente ya nazca sin un miembro o ya con un miembro amputado, mejor dicho, y que el paciente desarrolle algún tipo ¿qué les había? De mutación, ¿ok? En algún miembro y pues como no es funcional, los médicos optan por mejor amputarla, ¿ok? Vamos. Ya les había mencionado, la reimplantación de las amputaciones se va a dar principalmente en las afectaciones por traumatismos. Sin embargo, estas deben de tener ciertos criterios para que esto sea posible. Primero que nada, que el plazo de isquemia sea inferior a 6 horas.
¿A qué nos referimos con esto? Que el paciente no tenga más de 6 horas con pérdida de la circulación o con alguna alteración en la circulación del miembro. Sin embargo, esto se puede llegar a pues apoyar o modificar si se mantiene el miembro en isquemia fría. La isquemia fría reduce el metabolismo y reduce la descomposición de ese miembro amputado, pero la isquemia fría se va a generar llevando el miembro en un ambiente hipertérmico aproximadamente a 4 grados centígrados, ¿ok? Debe de tener un buen estado de conservación, esto va de la mano con lo de la isquemia. Debe de haber una ausencia de lesión vital o de shock grave. ¿A qué se refiere esto? Si un paciente tiene una lesión que puede estar poniendo en riesgo su vida, el médico no va a optar por querer salvar el miembro afectado o la extremidad afectada. Va a optar por querer salvar la vida del paciente. Un ejemplo que les daba es que si tuvieran una fractura de fémur, por ejemplo, y este atravesó la arteria femoral y está poniendo en riesgo la vida, aunque quizá el miembro pueda llegar a salvarse o pueda llegar a tener algún tipo de posibilidad de ser funcional, si este está poniendo en riesgo la vida y es necesario llegar a amputarlo, pues el médico no va a dudar en hacerlo, porque lo principal es que la lesión no sea pues perjudicial para la salud del paciente, ¿ok? Y por último, que el miembro tenga un buen estado al momento de reimplantar. Esto va de la mano con los tres puntos anteriores. Si ya el miembro no es funcional al momento de querer reimplantarlo, pues entonces se optaría mejor por una prótesis en un futuro. ¿Ok? Continuamos. Aquí vamos a encontrar dos categorías para poder... Esperen, dos categorías para poder clasificar los niveles de amputación, ¿ok? La primera es la de Oxford y la segunda es la de Schwartz. Vamos a enfocarnos más que nada en esta, ¿ok? Porque la de Oxford nos va a mostrar principalmente la clasificación en amputación del brazo a nivel del tercio proximal, medio distal. Igual aquí en pierna, proximal, medio distal. Así que no hay tanta pues complicación o dificultad para poder analizarlo en Oxford, así que nos vamos a enfocar en los niveles de amputación según Schwartz, ¿ok? Primero que nada, vamos a tomar en cuenta aquí algo. Una desarticulación se refiere a cuando hay una amputación o separación por medio de la línea interarticular, mientras que cuando una amputación se genera por el hueso, por así decirlo, sin que esté pasando por una articulación, se considera una transarticulación, ¿ok? O amputación transarticular. Ahora vamos a comenzar con la número 1, la desarticulación interescapular torácica. Pues esto, como su nombre nos está indicando, es una desarticulación tanto de la articulación glenohumeral, pero a la vez está afectando también la escápula y parte de la caja torácica, ¿ok? Después tenemos la desarticulación del hombro, que ya como tal ya no se ve afectada la escápula, sino simplemente hay una separación o remoción de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Dice Tizapa que no se puede meter. Bueno, continuamos. Desarticulación del hombro. Ok, ya la vimos. Va a estar la amputación por medio de la articulación glenohumeral. Después tenemos la amputación por encima del codo. Ok. En esta amputación podemos llegar pues, a meter la clasificación de Oxford, al decir amputación del miembro superior a nivel proximal, medio o distal. Sin embargo, pues Schwartz nada más nos las identifica así como amputación por encima del codo, ¿ok? O sea, por encima de la articulación húmero-radial, ¿ok? Entonces, la desarticulación del codo, que sería la siguiente, ya sería cuando la amputación, perdón, está pasando por la línea interarticular de las tres articulaciones del codo. Perdón, las dos articulaciones del codo. Entonces, después tenemos la amputación por debajo del codo, ¿ok? Que sería una amputación transarticular. Va de nuevo, aquí ya está
pues amputándose o se están tomando en cuenta dos huesos como tal al momento de la amputación, ¿ok? Y por último tenemos a la desarticulación de la muñeca, en la cual se van a ver afectadas la articulación radiocubital distal y los huesos del carpo, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de amputaciones según Schwartz, ¿ok? Los de Oxford, les comentaba, es un poquito más fácil porque solo marca como amputación del brazo a nivel proximal, medio distal, amputación del antebrazo proximal, medio distal, ¿ok? Aquí podemos observar en las imágenes una persona con una prótesis que tuvo una desarticulación interescapular torácica. ¿Por qué? Porque su prótesis, ¿qué está generando? Está generando o está realizando el apoyo en el hueso de la escápula, está realizando también pues toda la actividad que realizaría el miembro superior e inclusive parte en la caja torácica, ¿ok? Esta es una prótesis que se va a utilizar tanto en la desarticulación interescapulotorácica como en una desarticulación del codo, ¿bien? Después tenemos esta imagen, que igual aquí ya se puede observar más, la desarticulación del hombro, en la cual la articulación de la articulación glenoidea está pues separada completamente. La cavidad glenoidea con la cabeza del húmero se vieron separadas y aquí se tiene que remover todo el miembro superior, ¿ok? Después, aquí podemos observar una amputación por encima del codo. De igual, aquí podemos observar una amputación a nivel de, pues arriba del codo. Aquí podemos observar una desarticulación del codo o de la articulación húmero-radial y húmero-cubital, ¿ok? Y por último, aquí tenemos una desarticulación de la muñeca. Como ya les había mencionado, se va afectada la articulación radiocubital, sería la radiocubital distal, y a la vez los huesos del carpo, ¿ok? Después ya vamos a observar específicamente las amputaciones, pero a nivel de la mano, ¿ok? La primera pues es la desarticulación interfalángica distal y proximal, ¿ok? Aquí, como ya nos menciona el nombre, pues es una desarticulación, está pasando por la línea interarticular, ¿ok? Y está afectando pues a las falanges tanto distal como proximal, ¿ok? Después tenemos a la amputación transmetacarpiana, que está pasando específicamente por los huesos y no por la articulación. Y después tenemos la amputación transcarpiana, la cual nos está afectando a los huesos del carpo. Esta se puede llegar a remover completamente los huesos del carpo, o se pueden remover solamente los huesos que ya no tengan ningún tipo de, pues, de funcionalidad, ¿ok? Vamos ahora con miembro inferior. Vamos ahora con miembro inferior, ¿ok? De nuevo, repito, esto va a ser según Schwartz, ya que Oxford pues nos va a marcar como amputación en muslo a nivel proximal, medio y distal, ¿ok? Pero aquí vienen un poquito más específicas. La primera es la hemipelvectomía, ¿ok? Aquí, aparte de que se va a ver afectada la articulación de la cadera, obviamente va a haber una amputación en esa zona, pero puede que en esta hemipelvectomía, que también es poco común, se vean aquí afectados huesos de la pelvis, ¿ok? Entonces, en la desarticulación de la cadera, pues aquí ya como tal el acetábulo y la cabeza del fémur van a ser pues removidos o separados, mejor dicho, y va a ser una desarticulación porque está pasando por en medio de la línea interarticular. Después tenemos la amputación del muslo con muñón corto, mediano y largo, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Dependiendo pues el nivel de la amputación es como va a quedar el tamaño del muñón, pero pues va a ser específicamente en el fémur. Después tenemos la amputación supracondilia. Aquí tenemos que es por encima de los cóndilos femorales y va a ser por encima de la articulación de la rodilla, ¿ok?
Después tenemos la desarticulación de la rodilla como tal, amputación de la pierna con muñón corto, mediano y largo, va de nuevo lo mismo dependiendo del nivel del muñón, y esta va a ser conocida también como una amputación infracondilia. En este caso, los médicos buscan poder hacer este tipo de amputaciones, ¿ok? Por debajo del nivel de la articulación de la rodilla. ¿Por qué? Para que este nos genere o nos mantenga, mejor dicho, una movilidad los movimientos de flexión y extensión de la rodilla. ¿Esto para qué? Al momento de colocar una prótesis, pues esta se va a adaptar mucho mejor si el paciente tiene todavía o conserva esa movilidad de la rodilla, ¿ok? Tanto flexión como extensión. Cuando un paciente es amputado por encima de la rodilla o tiene una amputación supracondilia, es muy difícil que pueda adaptarse completamente a su nueva prótesis, ¿ok? Cuesta muchísimo más trabajo que esto sea posible, así que los médicos optan por realizar la amputación infracondilia o a nivel de la pierna con muñón corto, mediano y largo, ¿bien? Y después tenemos la amputación transmaleolar SMI, ¿ok? En esta ya se ve afectada, pues, la articulación del tobillo. ¿Por qué? Porque ya se va a remover completamente los músculos y no nos va a quedar la funcionalidad del pie, ¿ok? Y tenemos después, ahora sí específicamente, los niveles de amputación, pero pues las amputaciones ya parciales del pie. En esta las vamos a dividir en tres, ¿ok? Amputación de Chopard, amputación de Lisfranc y amputación transmetacarpiana. La primera, amputación de Chopard. En esta se va a buscar que el paciente conserve tanto el astrágalo como el calcáneo, ¿ok? Entonces la remoción o la amputación va a ser a este nivel. Después tenemos la amputación de Lisfranc. En esta se busca que el paciente todavía conserve los huesos del escafoides y sea a nivel del tarso la amputación, ¿ok? Y por último, la amputación transmetacarpiana, pues como lo dice su nombre, ya no va a pasar por una articulación como tal, sino que ya va a ser por los huesos del metatarso la amputación, ¿ok? Entonces, Chopard se mantiene se mantienen los huesos del calcáneo y el astrágalo, Lisfranc se mantiene pues astrágalo, calcáneo y los huesos del tarso, el escafoides, y en la transmetacarpiana ya se realiza una amputación a nivel de los metatarsos, ¿ok? Después vamos a encontrar que el muñón se va a clasificar en dos, en muñón abierto y en muñón cerrado, ¿ok? Bueno, antes que nada, el muñón pues es el extremo cicatrizado de un miembro amputado, ¿ok? Como podemos observar aquí en la imagen, me parece que se le realizó una amputación de Chopard, no recuerdo muy bien la imagen, pero aquí les quería dar las características de un muñón abierto y un muñón cerrado, ¿ok? Un muñón abierto se va a dejar de esta manera ya que el paciente requiere más de una cirugía para que pues el muñón quede completamente funcional. ¿Por qué es esto? A lo mejor tiene algún tipo de infección, a lo mejor tiene alguna complicación, entonces se opta por dejar el muñón abierto y así sucesivamente continuar con las otras cirugías que van a ayudar a que el muñón pues se regenere o mejor dicho se cicatrice de la mejor manera, ¿ok? Y pues el muñón cerrado como tal es cuando se considera que ya no hay ningún tipo de complicación, que ya el muñón pues quedó, o el miembro amputado mejor dicho, pues quedó completamente bien y lo más óptimo es cerrarlo pues para que empiece a cicatrizar y posteriormente continuar con la rehabilitación. Ujú. Ok, entonces ya vamos a terminar, solo dos diapositivas. Bien, ¿cuáles son las características que va a presentar un muñón ideal? Son 6 características principales que deben observar en un muñón para que sea considerado pues óptimo para iniciar con una rehabilitación de prótesis, ¿ok? Primero que nada, conservar la amplitud de movilidad articular en la articulación proximal. Es a lo que me refería con que el paciente
con que los médicos optan por realizar una amputación infracondilia, ¿ok? ¿Para qué? Para que pueda conservar los movimientos de flexión y extensión de la rodilla, y al momento de la rehabilitación, pues el paciente tenga menos problemas para volver a tener una adaptación a la prótesis y adaptación a la reeducación de la marcha, ¿ok? Es importante que se conserven los rangos de amplitud de movimiento de la articulación proximal. Después, el revestimiento cutáneo bien nutrido, ¿ok? Aquí ya les puse mucho de ejemplo a los pacientes diabéticos, pero creo que son los que más sufren de este tipo pues, de amputaciones, ¿no? En un paciente diabético, pues la piel es muy sensible, es muy delgada, se reseca muy fácil. Entonces, debemos tener en cuenta que el paciente debe tener bien nutrido ese revestimiento cutáneo pues, de su muñón para evitar futuras complicaciones y para evitar que le pueda llegar a lastimar o a molestar la prótesis que se le va a colocar, ¿ok? Pues su forma debe ser cónica o semicónica, igualmente para que la prótesis pues pueda adaptarse completamente y no tenga ningún tipo de complicaciones al momento de empezar a utilizarla. Después que debe tener suficiente movilidad y fuerza de palanca, ¿ok? Esto va de la mano con esto, que debe de tener buena movilidad y buena fuerza de palanca para que pueda mover y pueda realizar todos los movimientos que se necesitan para reeducar la marcha. Bien, suficiente irrigación sanguínea y el nervio debe ser cortado correctamente. Aquí ya depende mucho pues, del médico que haya realizado la amputación. Sin embargo, cuando ustedes llegan a encontrar un paciente con el famoso dolor fantasma o el miembro fantasma, es porque quizá el nervio no fue cortado de la manera correcta. El nervio siempre se debe de cortar 6 centímetros por arriba del nivel de la amputación. Esto nos va a generar entonces que el paciente no tenga ningún tipo de complicación o alteración sensitiva cuando el muñón ya haya cicatrizado y haya tenido pues su recuperación completa, ¿ok? Y por último, tenemos que el muñón no debe ser doloroso y la cicatrización debe estar en el lugar adecuado. Aquí va de la mano entonces con el punto de arriba. Si el muñón es doloroso, que no tendría por qué ser doloroso, es porque allí hay una afectación del nervio, ¿ok? Las terminales nerviosas están mandando impulsos pues sensitivos que son incorrectos, o quizá el nervio fue cortado de mala forma o reimplantado en algún lugar pues que no era el lugar indicado, ¿ok? Entonces esto depende mucho ya del médico que realizó la amputación, pero pues hay ciertos tratamientos que se pueden realizar al miembro fantasma o el síndrome de dolor fantasma. Y la buena cicatrización, ¿ok? Es importante que el paciente pues cicatrice bien ese muñón para que no tenga adherencias, ya que las adherencias van a ser uno de los factores predisponentes para que el paciente no pueda adaptarse bien a su nueva prótesis, o para que se le genere alteración también en esa cicatriz pues que se recuperó, se reparó de manera incorrecta, ¿ok? Esas son las 6 características que debe de tener un muñón para que sea considerado un muñón ideal, un muñón adecuado, listo para iniciar su rehabilitación física. Y pues aquí está un ejemplo de cómo debería ser un muñón ideal, su forma cónica, semicónica. La cicatriz pues no está adherida, se puede decir que aquí está una cicatriz correcta, cicatrizó en el lugar correcto y no tiene ningún tipo pues, de cicatriz hipertrófica, ¿ok? No tiene un acúmulo de colágeno. Y aquí podemos observar lo que les mencionaba de la amputación por debajo del nivel de la rodilla. Es importante aquí que el paciente conserve estos rangos de movilidad para que no tenga tantas complicaciones al momento de utilizar pues aditamentos o al momento de iniciar la marcha sin ningún tipo de ayuda, ¿ok? Y pues eso fue todo sobre generalidades. Les digo, quizá algunos de ustedes ya habían visto el video, quizá no, pero pues en la siguiente clase ya vamos a observar bien cómo sería
pues la intervención fisioterapéutica, cómo nosotros intervendríamos para que ese muñón pues tenga la fuerza suficiente para realizar la movilidad, cómo sería el vendaje para poder realizar que esa forma sea cónica, semicónica. También vamos a observar pues algunos tipos de tratamiento para el síndrome de dolor fantasma, etcétera, ¿ok? Toda la intervención que debe de tener el fisioterapeuta al momento de rehabilitar a un paciente amputado. Que lo más general es que se realicen pues amputaciones en las piernas, sin embargo pueden existir en cualquier extremidad o cualquier parte del cuerpo, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan, chicos, jóvenes, alumnos? ¿Algo que quieran implementar también? No, señorita Paloma, ¿algo que nos quiera decir? ¿Alguna duda que tenga? No, Ok, señorita Cindy. No, nada. Víctor Manuel, Víctor Mora, ¿alguna duda que tenga o algo que quiera agregar? No, nada. Ok, Daisy. No los escucho, no sé si están hablando o ustedes no me escuchan. Pero bueno, Andrea, algo que quieras, alguna duda que tengas o algo que quieras agregar. No, profe, ninguna. Ok, me imagino que ya habían visto pues una clase de amputación, ¿no? Ya tenían más o menos la idea sobre qué era la amputación. Muy bien. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase que sería de la intervención fisioterapéutica en un paciente amputado. Ok, Sí. dale, voy a dejar de grabar.